Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, donde el drama, el romance y las sorpresas nunca terminan. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha hecho latir más rápido el corazón de miles de fans y que, honestamente, a mí también me tenía en vilo. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en los entresijos de una noticia bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco, la revelación, o mejor dicho, la sugerencia del mismísimo Burak Özçivit, el galán por excelencia, el inolvidable Vali Bey de El Sultán, y el eterno Kemal de Karasevda, sobre su relación con Neslihan Atagül, la icónica Nihan de la misma serie. ¿Y qué ha dicho Burak? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. ¿Hay reconciliación en el horizonte? ¿Hay esperanza para los soñadores que aún anhelan ver a esta pareja icónica unida, aunque sea en una amistad duradera? ¿O todo se reduce a un rumor bien orquestado? Hoy vamos a analizar, a desmenuzar y a desentrañar cada detalle, cada pista, cada interpretación posible. Vamos a examinar las declaraciones, a contrastar la información y, como siempre, lo haremos con la pasión y el cariño que sentimos por este universo de las series turcas que nos tiene cautivados. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero recordar a los nuevos suscriptores y a aquellos que aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí, en este rinconcito del ciberespacio, estamos al día con las últimas noticias, los cotilleos más jugosos, las novedades sobre sus actores y actrices favoritos, y todo lo que sucede en el apasionante mundo del entretenimiento turco. Así que no lo duden, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para un viaje emocionante. Ahora sí, vamos al grano. Como bien saben, Burak Özçivit y Neslihan Atagül marcaron un antes y un después en la historia de la televisión turca. Su química, su conexión, su complicidad en Karasevda fueron innegables. La serie Un torbellino de pasión, drama y amor prohibido conquistó a audiencias de todo el mundo, y la pareja protagonista, Kemal y Nihan, se convirtió en un fenómeno. La magia que emanaban en pantalla era palpable, y el público se enamoró perdidamente de sus personajes y de la dinámica entre ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida real a veces no coincide con la ficción. Aunque la relación entre Burak y Neslihan fuera principalmente profesional, los fans soñaban con que esa conexión trascendiera la pantalla. Anhelaban verlos juntos, tanto en la vida real como en futuros proyectos. Con el tiempo, el cariño que se profesaban en pantalla, y que ocasionalmente se manifestaba fuera de ella, alimentó las esperanzas de los seguidores y creó un vínculo especial entre ellos. Los caminos de ambos actores, como suele ocurrir, tomaron rumbos diferentes. Burak encontró la felicidad con Fariye Evcen, otra actriz muy querida y admirada, con quien ha formado una hermosa familia. Neslihan, por su parte, también encontró el amor verdadero con Kadir Doğulu, un talentoso actor que ha conquistado el corazón de los fans y con quien mantiene una relación sólida y respetada. La vida, con sus giros inesperados, los llevó por senderos separados, pero el recuerdo de Karasevda y la magia que compartieron en la pantalla sigue vivo en la memoria colectiva. El detonante de todo este revuelo, la chispa que encendió la llama de la especulación, fue la reciente entrevista a Burak Özçivit por parte de los medios de comunicación. Y como era de esperarse, la pregunta crucial era inevitable: ¿tienes contacto con Neslihan? ¿Cómo es tu relación con ella en la actualidad? La respuesta de Burak, amigos, es la que nos tiene hoy aquí debatiendo y analizando. Una respuesta que, lejos de ser clara y concisa, sembró la duda y la esperanza a partes iguales. Según las fuentes, y aquí es donde entran en juego los informantes y los portales especializados, Burak respondió con una sonrisa que, como un buen actor sabe, puede significar muchas cosas. Evitó dar una respuesta directa y definitiva, pero tampoco negó rotundamente la posibilidad de una relación cordial. En lugar de eso, pronunció una frase que ha quedado grabada en la memoria de todos: el tiempo cura todo y siempre guardaré un gran cariño y respeto por Neslihan. ¡Boom! Ahí lo tienen. Esa simple pero poderosa frase ha sido suficiente para desatar una avalancha de rumores y conjeturas. ¿Qué implica exactamente? ¿Significa que han enterrado el hacha de guerra? ¿Indica una reconciliación, aunque sea en términos amistosos? ¿Sugiere que han conversado, limando asperezas y dejando atrás el pasado,
o simplemente que como profesionales maduros, se respetan mutuamente. La verdad, en este momento, es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Burak no cerró la puerta a la posibilidad de una relación, al menos amistosa. Inmediatamente después de estas declaraciones, las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y especulaciones. Los fans de Kara Sevda expresaron su entusiasmo, su esperanza y su deseo de volver a ver a sus ídolos juntos, aunque fuera en un proyecto futuro. Se compartieron escenas de la serie, se revivieron momentos especiales y se reavivó la nostalgia por el romance de Kemal y Nihan. La magia de la serie, su impacto en la audiencia, quedó demostrado una vez más. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe alguna prueba tangible, alguna evidencia concreta, que respalde la idea de una reconciliación? Hasta ahora, la respuesta es no. No hay fotos que los muestren juntos, no hay vídeos que confirmen encuentros, no hay declaraciones conjuntas. Todo se basa en la declaración de Burak y en las interpretaciones que se han hecho de ella. Sin embargo, hay algunos detalles, algunas pistas sutiles, que podrían darnos una idea, aunque no sean definitivas. Por ejemplo, se sabe que ambos actores continúan trabajando en proyectos importantes y se mueven en círculos profesionales similares. Esto inevitablemente podría facilitar un encuentro casual, un saludo, una conversación amistosa en un evento o reunión. La industria turca del entretenimiento es relativamente pequeña, y es común que las celebridades se crucen en diferentes ámbitos. Además, tanto Burak como Neslihan son muy respetados en la industria. Han mantenido una imagen de profesionalismo y cordialidad a lo largo de sus carreras, lo cual sugiere que cualquier posible acercamiento se daría con discreción y respeto mutuo. No olvidemos que ambos son figuras públicas, y cualquier movimiento en falso podría generar una atención mediática no deseada. Otro detalle interesante es que en el pasado, tanto Burak como Neslihan han demostrado ser personas muy reservadas con su vida privada. Han sabido proteger su intimidad del escrutinio público y han mantenido sus relaciones alejadas del foco mediático. Es posible que si realmente existe algún tipo de reconciliación o acercamiento, lo mantengan en secreto, al menos por el momento, para evitar la presión y la especulación. La discreción en este caso podría ser una estrategia para proteger sus vidas personales y profesionales. Quizás prefieran mantener la situación en privado hasta que se sientan cómodos para hacerla pública, o simplemente mantenerla alejada de los reflectores. Para ahondar aún más en este tema, vamos a analizar algunos posibles escenarios. Escenario 1, amistad cordial, es la opción más probable. Burak, al mencionar el cariño y el respeto, podría simplemente referirse a una relación basada en la cordialidad y el profesionalismo. Podrían saludarse en eventos, intercambiar algunas palabras, pero sin una relación profunda. Escenario 2, acercamiento gradual, es posible que tras un tiempo, hayan decidido dejar atrás cualquier conflicto del pasado y acercarse de manera más amistosa. Podrían estar en proceso de reconstruir una amistad, aunque no se hayan reconciliado por completo. Escenario 3, rumores infundados, es posible que las declaraciones de Burak hayan sido malinterpretadas y que la especulación de los fans haya crecido desmedidamente. La frase "el tiempo cura todo" podría ser simplemente una forma educada de responder a la pregunta. Escenario 4, un proyecto futuro, la más anhelada por los fans. Podrían estar considerando trabajar juntos en un proyecto futuro, lo que implicaría una relación más cercana y, por ende, una mayor probabilidad de una reconciliación. Sin embargo, esto es solo una especulación. Escenario 5, negación rotunda, por otro lado, y aunque menos probable, es posible que Burak simplemente esté siendo educado y respetuoso con Neslihan, sin que exista un acercamiento real. En conclusión, amigos, la bomba que ha lanzado Burak Özçivit no es una confirmación oficial de una reconciliación con Neslihan Atagül. No tenemos pruebas concretas de que esto haya sucedido. Lo que sí tenemos es una declaración ambigua, una frase que deja abierta la puerta a la especulación y a la esperanza de los fans. Lo que sí podemos asegurar es que Burak guarda un gran cariño y respeto por Neslihan, y que el tiempo, como él mismo ha dicho, puede curarlo todo. ¿Significa esto que veremos a Kemal y Nihan juntos de nuevo? Pues, no lo sabemos. Pero, ¿quién sabe?
En el mundo de las series turcas, donde los giros inesperados y los finales sorprendentes son moneda corriente, todo es posible. Las historias de amor y desamor, de reencuentros y despedidas, son el pan de cada día en este universo. Mientras tanto, los fans de Kara Sevda pueden seguir soñando, pueden seguir recordando los momentos mágicos de la serie y pueden seguir esperando que en un momento Kemal y Nihan vuelvan a cruzar sus caminos, aunque sea en un proyecto que honre su legado. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos repasado la información, hemos analizado las declaraciones, y hemos especulado sobre el futuro de esta relación que tanto nos ha emocionado. Quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura, por su tiempo, por su cariño y por su pasión por las series turcas. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismes, y estas reflexiones sobre el mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Burak y Neslihan se han reconciliado? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de esta relación? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada de lo que está por venir. Tenemos muchas más noticias, muchos más chismes y muchas más sorpresas esperándolos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos.